tal, amigos y amigas de Radio Nacional de Costa Rica? Yo soy Randall Zúñiga y hoy nos vinimos a la Feria Internacional del Libro que arranca desde este viernes 25 de agosto y hasta el próximo domingo 3 de septiembre, y estamos en muy buena compañía. Hoy estamos junto a Jaime Gamboa, músico y además escritor nacional. Vamos a estar conversando justamente sobre esa dualidad, ese trabajo, ese borde un poco imaginario entre la literatura y la música. Antes que nada, Jaime, bienvenido a Radio Nacional, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Randall, muy contento de estar por acá. Habíamos hablado varias veces de encontrarnos y se nos hizo finalmente en el contexto de la Feria del Libro. Qué mejor escenario para conversar sobre música, literatura y todo lo que nos gusta. Nosotros estamos haciendo una serie de especiales todos los días a las 7 de la noche acerca de literatura junto con nuestro colega Warren Ulloa, el escritor, hablando de distintos tópicos. El de hoy con vos es específicamente esto relacionado con la música. Vos has publicado libros, además sos letrista, palabra que se puede entrecomillar, ¿verdad? Un eufemismo extraño para hablar del poeta que hace canciones. Exactamente, sí. De la poesía cantada. ¿En algún momento vos ves esto como dos caminos separados? ¿Han sido siempre una dualidad? ¿Te quitas haces switch y cambias de un lado para otro? No, a ver, voy a tratar de explicar cómo lo veo, que a veces yo mismo me he enredado, porque en realidad creo que el tema de los quehaceres artísticos se sublima demasiado socialmente. Eso ha sido tradicional, digamos. Existen pedestales para colocar al poeta, pedestal para colocar al genio musical, pedestal para colocar al gran novelista o a la gran novelista, ¿verdad? Más hombres que mujeres en esos pedestales, ¿verdad? Y con esos pedestales para colocar a las personas se colocan también los quehaceres, qué es lo que ellos hacen, ¿verdad? A qué se dedican y cómo lo hacen. Quizá por ser de corazón guanacasteco, quizá por haber bebido la música y la poesía popular de mi tierra desde muy chiquito, yo no me acostumbré a ver al cantor y al poeta y al músico en un pedestal, sino alrededor de una fogata, creando ahí mismo, improvisando sobre la marcha, compartiendo con la gente, cambiando la letra de la canción según el público y según el día y según la ocasión, siendo irreverente consigo mismo y con la tradición, y sobre todo no separándose del resto de la comunidad, sino justamente integrándose a ella. Aprendí las primeras notas en la guitarra de mi tío Max, igual que mi hermano Fidel. Aprendimos así, a machetazo. Estuvimos en conservatorio y aprendimos también la otra parte, la otra música. Aprendí las primeras letras en las coplas de mi tío Adán, en las canciones que cantábamos en la casa. Y luego también aprendí a leer la poesía culta, entre comillas, y estudié filología. Entonces, toda esta introducción es para decirte que mi visión de la poesía y de la música, y la que creo que comparte muchísima otra gente, no es mía, ni es inventada por mí, es una visión en la cual las artes se complementan, las artes se funden, los límites entre las disciplinas son límites arbitrarios que pueden ser borrados, y lo digo con toda la mala intención para provocar, deben ser borrados, y cuanto más intencionadamente los borramos, más cosas bonitas encontramos, más descubrimientos hacemos. Cuando Velázquez se puso a sí mismo dentro de las Meninas, transgredió un límite hasta el momento no pasado, metió al pintor dentro de la pintura, ¿verdad? Eso causó un revuelo asombroso en su tiempo. Hoy lo que nos causa es lo que sentimos es ese ánimo de ver más allá del límite de la obra artística, ver el contexto, ver la sociedad, ver el tiempo, y de la misma manera que mis tíos cantando alrededor de la fogata, integrar al artista con su contexto
lo lleva a romper los límites de la disciplina. Sé por mi experiencia, o intuyo por mi experiencia como letrista, como vos dijiste, que la poesía y la música no solo coexisten, no solo están una a la par de la otra, pueden preñarse mutuamente. De hecho, eso es lo que hacen siempre. Realmente hay una raíz común en esto, entre música y poesía. La poesía nació cantada. Exactamente, nació para ser cantada. Y la oralidad tiene una parte vital en esto. Ahora que vos mencionabas... La musicalidad, perdón, sí, del verso. Exactamente, y ahora que vos hablabas, por ejemplo, de Guanacaste y de una tierra tan rica en patrimonio oral, en donde muchas de las tradiciones, las costumbres, los cantos, no se aprenden en un libro, no se aprenden en la escuela, sino cantando, creo calle. Yo que es todavía más evidente que ese límite es completamente difuso e impuesto. Claro, mira, no solamente, digamos, fríamente la composición musical o la composición poética interactúan, sino también la teatralidad, la puesta en escena, ¿verdad? Cuando se interpreta una canción, va la letra, va la música y va la puesta en escena, van las expresiones. Digo, yo veo a mi tío Max cantando El Solar de Monimbó, tenés que verlo. Hace una de muecas que transforman el sentido de la canción y le agregan sentidos a la canción y se convierte en un acto en una representación, ¿verdad? En un arte escénico, ¿verdad? Entonces vos decís, ¿cuál es el arte primordial ahí? ¿Cuál es el que manda? ¿Qué es eso? Es hacer música, eso es el acto de un músico, o es el acto de un artista integral que no separa la poesía de la música y de la representación escénica. ¿Cuál es el sentido de separarlas? ¿Cuál es el sentido de integrarlas? ¿Verdad? Entonces me parece que esa escolástica que separa las artes, ¿verdad? A lo que nos lleva es asilos en donde alguna gente probablemente se sentirá más segura, ¿verdad? Porque maneja las letras o porque maneja la música y es una especialidad en la que nadie se mete, solo nosotros los que somos sacerdotes de la especialidad artística. Pero la contaminación, la visión contaminada de las artes, lo que hace es abrir posibilidades a que legos como yo, en el arte escénico, de repente nos permitamos representar y que legos en la gran arte poética se permitan escribir poesía y hacer canción con su poesía auténtica. Hay un ejemplo claro de cómo esto, cómo genera roncha, a fin de cuentas, esto, que fue la entrega del premio Nobel, de Dylan. a Bob Dylan. A ver, es necesario, por así decirlo, ese espaldarazo para que realmente se aprecien estos poemas cantados como una forma de literatura. Mira, yo creo, yo siempre leí a Dylan como poesía. Toda la vida lo hice, igual que a Leonard Cohen, igual que a Silvio Rodríguez, ¿verdad? A Serrat. Yo los he leído como poesía desde niño. Leía las letras de los discos y me entretenía a leerlas. Nunca pensé que, cuando la primera vez que oí los poemas de Miguel Hernández musicalizados por Serrat, nunca se me ocurrió pensar que eran dos disciplinas separadas, ajenas, que se compaginaban de una manera, ¿verdad?, extraña la una a la otra, porque los poemas tienen musicalidad y porque Serrat sencillamente leyó esa musicalidad y le agregó, ¿verdad?, su porción de música para convertirlos en otra cosa. Entonces, no creo que realmente hiciera falta el Nobel de Dylan, ¿verdad? Creo que es un reconocimiento a una realidad, que es que la gran mayoría de los seres humanos comunes y corrientes de la calle, si nos salimos de la academia, si nos salimos de ese estricto silo de los grandes, ¿verdad?, donde se pontifica sobre lo que es literatura y lo que no, si nos salimos de ahí y nos vamos a la calle, creo que la gran mayoría de la gente que escucha a Dylan lo lee también y lo lee como poesía. Lo que hace el Nobel es confirmar una realidad que se ha dado desde que Dylan comenzó a escribir. Incluso me quería ir al otro lado, a la musicalidad en los textos, por ejemplo. No sé, siempre me viene a la cabeza un Nicolás Guillén, por ejemplo. O sea, algo básico, que es la onomatopeya llevada a la literatura, que es algo
tremendamente bello, que es esa oralidad traducida, a fin de cuentas. A ver, en un caso como este, por ejemplo, ese gusto particular, creo yo que también es un reto que se debe imponer el escritor, si seguimos con las categorías, que se debe imponer justamente para que la riqueza de la lectura sea todavía mayor. Mira, sí, no, estoy de acuerdo en parte, porque creo que la musicalidad es natural al ser humano, está dentro de nosotros. Desde el vientre materno escuchamos el corazón ¿verdad? De la madre que nos lleva en su vientre y sabemos o empezamos a sentir, ¿verdad? Que hay una empatía entre algo que late en nosotros y algo que late en el otro. Esa sincronía que se da, o esa asincronía también nos da ritmos, y nos da ritmos desde que somos cositas muy pequeñas sin capacidad de razonar. Entonces, la musicalidad está integrada en nosotros, es parte de nuestro sistema operativo, para decirlo de alguna manera. Entonces yo creo que cuando uno busca intencionadamente sacar esa musicalidad de cualquier manera, en la expresión pictórica, en la arquitectura o en la vida, hace hallazgos que pueden ser interesantes para los demás. Ahora, si no los buscas o sencillamente te das la vuelta y buscas otras cosas, creo que también puedes encontrar cosas interesantes. Es un recurso más que lo puedes usar intencionadamente o puedes ignorarlo. Que lo ignores no quiere decir que no lo uses. Y que no esté ahí. Porque está en el sistema operativo, es parte tuya. Creo que si no lo haces intencionadamente te vas a topar con una realidad, que es que vas a acabar siendo musical pese a vos, ¿verdad? Muy a pesar tuyo. La música se te va a salir, ¿verdad? Como a los ticos, ¿verdad? Que se nos sale el maíz. Es lo mismo, ¿verdad? Se te va a salir lo tico por donde querás. Aunque querás componer rock del más pesado inglés, thrash metal, requete ajeno, se te va a salir lo tico en la manera de tocar la guitarra, en el modo de moverte, en el modo de hacer los gestos. Entonces, yo creo que esa es una de las maravillas de la cultura, que la cultura está en el ADN, está inscrita muy ahí en el fondo. Tu origen, tu denominación de origen te acompaña, quieras o no. Igual sucede, me parece, con ciertas cualidades del ser humano, ciertas características que están integradas a nuestra naturaleza, como la característica de que somos seres musicales, y es inevitable, ¿verdad? Jaime, te agradezco montones esta conversación, a vos, este charla más bonita. Ojalá que la podamos seguir un día de estos allá en la emisora también. Encantadísimo, cuando quieras. Esto fue una conversación con Jaime Gamboa de proyectos como el grupo Malpaís y además pues escritor de la Orquesta Imposible. La Orquesta Imposible. Y libros para niños también. Y libros para niños, exactamente. Sí. Te pueden encontrar acá en uno de los primeros stands, además. Sí, algunos, bueno, mis libros no están ahora en el país, pero han estado. He hecho lanzamientos acá de varios, El Cuento Fantasma y otros cuentos. Y también escribo libros de divulgación científica o de divulgación como Costa Rica Aérea, Árboles de Costa Rica, Volcanes de Costa Rica. El libro oficial del café de Costa Rica también. Me ha tocado escribir bastante. Hay también, bastante tuyo que encontrar entonces acá. Por supuesto, por ahí se los van a encontrar por todo lado. Gracias, Jaime.